Pues efectivamente hemos necesitado una crisis sanitaria como la del COVID para poner a los servicios de prevención en el centro de atención, y yo comparto absolutamente contigo que la salud tiene que estar integrada en el proceso productivo y sin salud no se puede producir, efectivamente. Pues ahora vamos a dar entrada al doctor Pedro Guillén Robles, que nos acompaña también esta tarde en España, perdonad, ya sé que allí es, bueno, es esta mañana. La verdad que es impresionante lo bien que siempre hace la ORP los paneles y cómo nos complementa de bien a unos a otros, porque hemos tenido el privilegio de escuchar la visión de un servicio de prevención de una empresa, pero ahora vamos a escuchar la visión también de un servicio de prevención ajeno, porque el doctor Guillén es médico del trabajo del grupo OTP. Además, es especialista en medicina del trabajo, diplomado en ergonomía y psicosociología por la Universidad Politécnica de Cataluña, es diplomado en sanidad por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud y también en salud laboral y en estudios de salud. Con lo cual, pues tenemos mucho conocimiento ya en este panel. Por favor, doctor Guillén, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al profesor Mondelo y a la ORP y a la Fundación la participación que me han brindado una vez más en un ORP, ya es el enésimo, Pedro. Y bueno, sobre todo, te agradezco mucho, doctora Martín, las palabras para mi querido amigo Antonio Iniesta, ¿no? Que aún me emociono al pensar en él, ¿no? Vaya por delante el saludo a los buenos días a los compañeros de Latinoamérica y buenas tardes a los compañeros de aquí de España, ¿no? Bueno, no hemos hablado mucho, Carles. Estoy totalmente de acuerdo en muchas eh, de la visión holística de la vigilancia de la salud, de la medicina del trabajo, de que no es un trabajo solo de los sanitarios, sino de los técnicos. Pero bueno, yo voy a centrarme un poco más, como ha dicho la doctora Martín, en qué hemos hecho o qué, o qué no ha provocado el COVID en los servicios de prevención ajeno, a instancia de las propuestas de colaboración del Ministerio de Sanidad por parte de los servicios de prevención. Y bueno, pues sobre esto va a versar mi ponencia. Bueno, en primer lugar, pues una de las tareas, lo ha puesto el doctor Carles, de la vigilancia de salud es identificar trabajadores sensibles o vulnerables. Quizá antes nos quedábamos con el artículo 25 de la ley, que eran meramente los discapacitados menores o embarazadas, ¿no? Pues ahora tenemos que ver qué patologías crónicas pueden tener ciertos trabajadores para aislarlos o adaptar sus puestos al trabajo frente a la exposición al SARS-CoV-2, ¿no? Eh, Estas recomendaciones, como he dicho antes, mi ponencia en la parte de sensibles se va a basar fundamentalmente en una publicación que es del mismo día, del 8 de abril del 2020, que salió en Archivos de Prevención, que hizo el grupo de compañeros de la Sociedad Catalana de Medicina del Trabajo, con criterios para la gestión de los trabajadores sensibles en las empresas de Cataluña, y el procedimiento, que era el enésimo por parte del Ministerio de Sanidad en cuanto a la actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al COVID-19. Bueno, el trabajador, el empresario está obligado a proteger a los trabajadores especialmente sensibles. Y en esta línea, pues nos ha tocado a los servicios de prevención de riesgos laborales, y yo entiendo que tiene que ser así, y ahora y estamos con las 5 Zetas, las 4 Ps que ha dicho Carles, y yo hablo de las 4 S, porque creo que hay que ver la salud de los trabajadores de una manera holística, desde los servicios de prevención de riesgos laborales, en colaboración con el sistema sanitario,
atención primaria especializada, en colaboración con el sistema de salud pública, la vigilancia epidemiológica, que tenemos que hacerla en los contactos que existan en las empresas, y además con la seguridad social por parte del INS, las MATES, las mutuas, en cuanto a prestaciones sociales de las incapacidades temporales o permanentes que desgraciadamente a tantos trabajadores les puede ocasionar la exposición o la infección por el SARS-CoV-2. Bien, con este panorama, ¿qué nos ha tocado hacer o qué llevo haciendo pues, desde el día 20 de abril, perdón, de marzo, básicamente, con teletrabajo, con los trabajadores que están en servicio de prevención de riesgos laborales de OTP? Pues dar información a las empresas, decirles que nos digan con la custodia y confidencialidad de datos un listado de trabajadores que se les informe quiénes creen que pueden ser sensibles y o bien en nuestro historial clínico de la base de datos de la historia clínica de ellos, o bien contactando telefónicamente las más de las veces con cada uno de ellos, pues ver qué patología crónica tienen, valorar qué tratamiento crónico llevan, si están compensados o no están compensados, y si podemos protegerlos con las medidas de prevención que los técnicos de las empresas, tanto prevención colectiva como prevención EPI individual, pueden seguir trabajando o no pueden seguir trabajando, y entonces lo que haríamos sería proponer una IT al Servicio Público de Salud, porque lo que nos ha pedido en este caso, lo que se pretende con esto es no bloquear con temas burocráticos o con el tema de las ITs a los servicios de atención primaria que bastante tenían con la que les estaba cayendo con la atención de los pacientes, posiblemente contactos o casos del COVID. Bueno, estamos ante un riesgo laboral y ambiental, estamos en un riesgo biológico. Esto está legislado por el Real Decreto 664 del 97. Y además, les aseguro que en muchos casos el trabajador era más sensible por el miedo a salir a la calle a lo que se podía enfrentar en su trabajo que realmente por la patología crónica que pudiera tener. Y le provocaba trastornos psicosociales, ya no solo problemas de salud, respiratorios, cardíacos. Tengan en cuenta que se estaban enfrentando, y sobre todo el personal sanitario, a turnos, guardias, estrés, responsabilidad, conflictos de rol, miedo a la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en muchos casos, pues las conversaciones telefónicas, no tengo tiempo de compartir algunas con ustedes, pero han sido duras para un médico y duras para el propio trabajador que no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Bueno, a ver, evidentemente para valorar si un trabajador, lo ha dicho antes Carles, si un trabajador tiene un riesgo y es sensible a ese riesgo, lo primero que hay que hacer es saber si tiene un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto o muy alto. El Ministerio nos hablaba de poca probabilidad de riesgo, riesgo medio o riesgo alto. Y en el riesgo alto incluía a los profesionales sanitarios. No lo haré más extensivo, yo creo que se entiende perfectamente. Esta transparencia que pongo es la modificación del grupo de la Sociedad Catalana de Medicina del Trabajo, donde clasifica la población de esta manera, ¿vale? Hay que tener en cuenta que principalmente hay que saber cómo se transmite el COVID y fundamentalmente es a través de fomites, y hay que decirle al trabajador y hay que formarlo, informarlo adecuadamente, darle los EPIs adecuados y que conozca la sintomatología que puede empezar a sentir o tener, y que inmediatamente lo ponga en conocimiento de la empresa y la empresa lo ponga en conocimiento del Servicio de Vigilancia de Salud, y en este caso entiendo que o del médico del trabajo o la enfermera del trabajo, porque cuando estamos hablando de datos médicos lo debe de manejar personal sanitario. Bueno,
También el Ministerio insistió en nuestro país, pero esto es extrapolable a cual. Yo entiendo que, que la vigilancia de salud, en la línea que voy a presentar en esta comunicación, en esta ponencia, es extensible a cualquier vigilancia de salud de cualquier empresa, de cualquier punto de este planeta. Lo que hay que hacer es saber qué patología tiene un trabajador, o sea, primero qué riesgo tiene y qué patología tiene, por si lo tengo que proteger, y si con las medidas de prevención colectivas e individuales puede seguir trabajando con una seguridad razonable frente al COVID-19, o no puede seguir trabajando y lo tengo que confinar o aislar en su domicilio, o hacer teletrabajo, o cambiarlo de puesto, o provocar una IT. Eso sería lo que tendríamos que hacer. Bueno, pues el Ministerio nos dijo hipertensos, diabéticos, con cardiopatía, inmunodeprimidos, embarazadas y creo que no se me olvida, o neoplasia en tratamiento. Esta clasificación es mucho más amplia. No me voy a detener, no quiero hacer mi presentación muy médica y muy técnica, porque hay mucho técnico de prevención, que esto sería más técnico, pero bueno, para que entiendan un poco que hay patología psiquiátrica que puede estar descompensada, que incluso puede provocarle ansiedad. O sea, he tenido trabajadores que a lo mejor eran hipertensos controlados o diabéticos controlados y sin embargo su médico le ha dado la baja por ansiedad, porque lo que le provocaba era una ansiedad a un conductor, y me entenderás, Carles, de una empresa municipal, de un municipio, por irse a conducir el autobús, aunque hemos hecho medidas colectivas de no cobrar, no usar dinero para cobrar el billete, de bloquear la puerta delantera, de aislar los asientos próximos al conductor para mantener los 2 metros de distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y a pesar de eso, tener guantes, tener gel hidroalcohólico, mascarillas, no se encontraba capacitado por la ansiedad que le provocaba enfrentarse a levantarse cada día o irse a conducir un autobús, ¿no? Pero bueno, entonces, este ha sido el trabajo que hemos estado haciendo, ¿no? O sea, según la sensibilidad del trabajador, si era vulnerable por su patología crónica, si tenía un riesgo medio, alto o muy alto a la exposición, si no se podía hacer prevención colectiva individual y esto no disminuía el riesgo y no era posible la adaptación del puesto, y ya con una valoración global de todo esto, que no ha sido nada fácil, entiéndanme, porque ha sido mucho trabajo, teletrabajo, y no como estamos por lo menos mirándonos a la cara, sino con un teléfono o con WhatsApp o con correos electrónicos y con la información que nuestro, afortunadamente, programa de historial clínico, de vigilancia de salud, Diagram, que nos permite tener la historia laboral del trabajador año tras año recogida, pues hemos tenido que tomar una decisión. Si lo dejábamos expuesto al SARS-2, CoV-2, o proponíamos una IT a su médico de primaria. Bueno, esta ha sido una de las tareas que, ya digo, no ha sido nada fácil, ¿vale? Esta es la primera parte de mi exposición, y ahora la segunda parte de mi exposición, que yo creo que esta va a ser la más importante que vamos a seguir teniendo. Seguir determinando trabajadores vulnerables, trabajadores sensibles, porque esto no va a ser una foto puntual y de ahora. Me gustaría equivocarme, pero creo que desgraciadamente el COVID-19 va a vivir con nosotros más de 1 año y medio, hasta que encontremos una vacuna o hasta que nos vacunemos por tener contacto con él. Y por lo tanto habrá trabajadores que enfermarán de patologías por enfermedad común, y tendremos que, cuando se reincorporen tras una baja, tras una larga ausencia por enfermedad, tendremos que reevaluarlos y ver si son sensibles o no, o hay que redactar el puesto o no, o pueden seguir trabajando expuestos al virus. Y también no nos olvidemos que creo que vamos a ser, en la vigilancia epidemiológica que ha hablado antes el doctor Salas, de los trabajadores que puedan tener contacto, o sean casos posibles, probables o confirmados, o contacto estrecho con el COVID,
vamos a tener un papel, yo creo que muy relevante. En este caso, entiendo que los médicos del trabajo, pero muy relevante. Yo creo que es la oportunidad, el otro día comentaba con algún compañero que conocéis, responsable de salud laboral, que ha estado mucho tiempo trabajando en salud laboral, como Valentín Esteban, responsable de salud laboral de la Comunidad Valenciana, Montserrat García, responsable de salud laboral del Ministerio, que si ha habido el 97, en abril del 97, con el Real Decreto de los Servicios de Prevención, fue un momento histórico de desarrollo de la ley, y posteriormente, quizá el 2002, cuando ya los servicios de prevención de las mutuas se segregaron o se iban a segregar y se dejaron de hacer reconocimientos café para todos y específicos al puesto de trabajo. Y ahora, ahora nos dan las competencias que está el Ministerio, es posible que nos las dé a los médicos del trabajo, de hacer la vigilancia epidemiológica de los casos y contactos y los test a los trabajadores que puedan tener exposición, o sea, en un caso del coronavirus. Creo que va a ser de los momentos más importantes que creo que eh, vamos a tener en nuestra especialidad después de casi 25 años, ¿no? Son de ley de prevención de riesgos laborales. Bueno, en el caso de los contactos, lo mismo, o sea, cuando las empresas nos han notificado que tenían un caso posible, probable o confirmado, pues nos ha puesto en contacto con el trabajador, se les ha hecho una encuesta con los síntomas del COVID, se les ha llamado cada día, o hemos hecho un seguimiento diario, si lo hemos creído oportuno, cada 2 días, para ver cómo iba la evolución, y si se le ha propuesto si se creía oportuno o no podían seguir trabajando con las medidas de prevención adecuadas. Si no había síntomas, la mayoría de los trabajadores pueden seguir trabajando. Se les ha puesto, si eran contactos estrechos o un caso confirmado con una PCR positiva, pues se les aísla para evitar que se propaguen los contagios, y se les confina. Se recomiendan con una incapacidad temporal de 14 días. De cualquier forma, sabemos los médicos del trabajo que si hacemos un test a los 7 días y el test se negativiza, evidentemente que se puede incorporar a su puesto de trabajo extremando las medidas de higiene del trabajador. También sabemos que tenemos una media, y eso también, estamos empezando a saber muchas más cosas del COVID. Cada día avanzamos más, tenemos un tratamiento cada día más adecuado. Cada vez entra menos gente en UCI, pero la información que hablábamos en la mesa anterior, o desinformación, o estudios súper rápidos que a lo mejor tienen que concluir con la evidencia científica, pues ya se harán, ¿no? Tendrán que acabar concretándose. Pero bueno, a lo que a nosotros nos importa es que el COVID puede estar entre 5 y 30 días un trabajador siendo contagioso. Y no sabemos si después de pasar el COVID puede volver a pasar al mes o 2 meses, que hay algunas publicaciones por ahí, pero eso sería más técnico y no quiero alargarme con este tema. Bien, el personal sintomático hay que hacerlo en su domicilio, ¿vale? Con una mascarilla. La empresa debe comunicarlo Esto es súper importante. Si las empresas no entienden de ahora en adelante, hasta que acabemos o nos vacunemos todos del SARS-CoV-2, que nos tienen que informar de cuando tengan un caso a los servicios de prevención ajenos, no nos enteramos. Y hemos tenido algún caso importante que si no nos han comunicado, no nos enteramos. Y puede haber un brote. Y eso es lo que tenemos que evitar, que hayan brotes o que un trabajador que tenga la infección se vaya a su domicilio y conviva con personas de edad y puedan tener problemas importantes las personas de edad, que son más sensibles. Por lo tanto, o sea, en los trabajadores sintomáticos tendremos que hacer test, y el test para saber si pueden seguir trabajando o no es la PCR. Una vez se aísle al 7.º día
o a partir del 7º día se puede hacer la PCR y si es negativo, reincorporación laboral. Y si el PCR sigue siendo positivo y hay sintomatología y no requiere hospitalización, pues se planteará un aislamiento como mínimo de 14 días. Y a partir de ahí, a partir de los 14 días, volver a realizar el test y ver si es negativo, y si es negativo, pues reincorporación laboral. Mientras el test no se negativice, no podemos hacer una reincorporación laboral, a no ser que la empresa lo aísle totalmente. Si se aísla totalmente, no hay ningún problema. Si trabaja él solo, no va a contagiar a nadie. A ver, esto puede ser, no sé si son horas, porque estamos al final, vamos mal de tiempo, pero bueno, en principio esto sería un árbol de decisión con los test. Esto los sanitarios lo entenderán quizá más fácilmente, los no sanitarios no. Voy a intentar hacerlo breve, ¿no? A ver, si tenemos sintomatología, hay que hacer el PCR sí o sí. Porque las empresas ahora lo que nos están pidiendo es, como me reincorpora mi plantilla, yo quiero saber si mi plantilla ha pasado o no el coronavirus. Entonces no hago PCRs, lo que tengo que hacer es anticuerpos. ¿Vale? Y los anticuerpos, los primeros que aparecen son las IgA, que aparecen en la fase aguda, y las IgG, que son los que me van a proteger contra la infección o los que me van a dar inmunidad, como si estuviera vacunado del COVID-19, aparecen a partir del día 14 de la infección. Y son los que finalmente, si yo tengo una IgA negativa o IgM negativa y una IgE positiva, estaré inmunizado y puedo reincorporarme sin ningún riesgo de contagio. ¿De acuerdo? En los otros casos, ¿vale? Si tengo posibilidad de contagio y tengo sintomatología, no me va a quedar otra que hacer una PCR. ¿Vale? Si es negativa, reincorporación; si es positiva, aislamiento. ¿Vale? Y en el caso de que tenga las dos positivas, como estaré en una fase aguda, aunque sea a partir del día 14, me obligará a hacer una PCR, porque sin saber que la PCR, que es el ácido ribonucleico del virus que nos da si es positivo o negativo, nos quiere decir que está en contacto con nosotros, estamos en fase de epidemia y podemos contagiar. Entonces, si es positivo, y si es negativo, no. Este sería el árbol de decisiones, ¿de acuerdo? Si es sintomático es más fácil, ¿vale? O sea, PCR positivo, aislamiento, repito PCR a los 7 días, ¿vale? Si es negativo, reincorporación, y si es positivo, sigo aislado hasta que la PCR es negativa. En cuanto a si tengo síntomas y la PCR es negativa, como no estoy contagiando, ¿vale? Hago un seguimiento, intento aislar al trabajador, y a los 7 días le realizo anticuerpos para ver cuál es el estado inmunológico. Y ya me iría un poco a esta parte de aquí. Yo sé que esto es duro para los no médicos, pero bueno, tendremos que aprender un poco los técnicos de prevención, ya que igual que los médicos vamos a tener que trabajar más codo a codo. A mí hay una cosa que me ha dado que pensar estos días, ¿no? Y es que he hablado más con los médicos de prevención en estos 2 meses que casi en 20 años de profesión como servicio de prevención ajeno y como médico del trabajo, ¿no? O sea, porque nos ha llevado a estar más encima de las empresas, a hablar más los técnicos con los médicos. Tengo este sensible, ¿qué hacemos con él? La empresa me dice esto, me dice lo otro. Y sin embargo, a lo mejor en participar en evaluaciones de riesgo, como antes decía el doctor Salas, o otras toma de decisiones, o modificación de puestos, o redactaciones ergonómicas, o estudios ergonómicos, o estudios ambientales, etcétera, etcétera, hemos hablado poquito. Y desgraciadamente no hemos hablado o no hemos trabajado como equipo multidisciplinario. Bueno, termino. Esta explicaría un poco el por qué salen los anticuerpos y las PCR, no la voy a pasar. Esta es de los test rápidos que les aconsejo que no se los hagan, ¿vale? Porque pueden dar confusiones, y espero y deseo que el Ministerio no autorice a las farmacias a hacer test rápidos. Espero,
porque esto creo que lo tienen que firmar, y creo que la doctora Martín y el doctor Salas estarán de acuerdo conmigo, la prescripción de un test del COVID lo tiene que firmar un médico. Tenga la especialidad que tenga, pero lo tiene que firmar un médico. Termino ya. Bueno, este ha sido el resultado. O sea, a fecha de la semana pasada, esta es una transparencia del INS. Hemos firmado, hemos propuesto y se han firmado 472.000 procesos de IT en este país. ¿Ok? De los cuales aquí tienen el porcentaje por comunidad autónoma de aislamiento por sensibilidad del trabajador o aislamiento por enfermedad del trabajador, por contacto. Lo dejo ahí, es una foto robada de una ponencia de un compañero del INS, de un subdirector, pero multipliquen. La media es de 14 días por proceso y una media de 30 y tantos euros por trabajador y día. Bueno, acabamos. Conclusiones. Yo creo que el objetivo de la medicina del trabajo, y estamos de acuerdo en el caso de los trabajadores sensibles o vulnerables, es la protección, la adaptación de los puestos o aislamiento de los, si no queda otro remedio, detección precoz de los contactos para estudiar, para hacer un estudio de casos, para aislar los brotes, el reconocimiento por parte de las empresas de la importancia de la vigilancia de salud de forma holística. Y yo creo que espero y deseo con todo corazón, y seguramente porque a pesar de mi edad y a pesar de que llevo trabajando como médico del trabajo desde el año 92, pues todavía soy romántico y espero que algún día tengamos algún reconocimiento social los médicos y enfermeros del trabajo en este país, y pienso que es un momento histórico, y agradezco al profesor Mondelo que anteayer lo comentó al final de la jornada. Sin más, siempre que hacemos frases, ¿no? Esperemos que esto se convierta en esto, y que, bueno, pues le dejo aquí con dos frases de mi querido amigo Mario Benedetti o de María Zambrano, ¿no? Quizá esta pegue más, ¿no? A vosotros los muertos os dejarán sin tiempo, a nosotros los supervivientes nos pueden dejar sin lugar. Espero que esto no ocurra. Gracias por vuestra atención.